Bueno, y yendo ahora a tiro oblicuo, ¿no? Es un caso clásico que se estudia porque ya empezamos a tratar de pensar a los movimientos como composición de otros más simples, ¿sí? Fíjense, todos los ejemplos que estamos viendo acá son movimientos en dos dimensiones, o sea, ya en un plano. No sé, me deja moverlo. Ahí va. A ver, el primero. Fíjense, hay un cañón que tira una esfera hacia arriba y la esfera llamativamente cae de vuelta golpeando el cañón, ¿sí? O una persona que tira un chorro de agua, ese chorro de agua hace un movimiento parabólico, ¿sí? Que ya esto es parte de altura, un movimiento vertical y un movimiento horizontal, ¿sí? Y algo todavía más llamativo aún es lanzar una pelota dejándola caer, que sería esta que está acá. Hay una que se deja caer y otra lanzándola pero en la dirección horizontal, ¿sí? Y llamativamente las dos tocan el piso a la misma vez, ¿sí? ¿Ven? Entonces eso es parte de lo que los indicios que nos va a dar de que este movimiento que es en un plano lo podemos pensar como dos movimientos que están relacionados pero que podemos situar en distintos ejes en forma independiente, ¿sí? Entonces, si yo lanzo un cuerpo no solamente hacia arriba sino también lateralmente, es un tiro oblicuo. Oblicuo porque ya ese movimiento que hace es de una parábola, ¿sí? La acción de la gravedad siempre va a actuar hacia el centro de la Tierra, que nosotros, como estamos muy cerca de la superficie, va a ser en el eje vertical, por lo cual no va a haber cambio de velocidad en la horizontal, donde no hay aceleración, porque en ese eje no se proyecta nada de la aceleración giratoria. Esto tiene que ver con que la aceleración es una magnitud vectorial. Entonces ahora en otro video te voy a explicar lo que son los vectores, pero ya estamos diciendo, bueno, si la aceleración solamente está en la vertical, cualquier movimiento que sea horizontal está a 90 grados de el eje Y, no va a ser afectado por esa aceleración. Entonces el eje horizontal no hay aceleración, por lo tanto actúa a una velocidad constante. Fíjate esta experiencia que es similar a la anterior, pero con estas fotos estroboscópicas. Se lanza una pelota roja y una pelota amarilla. Y fíjate que en ambos casos, en cada foto, la pelota roja y la pelota amarilla tienen la misma altura, ¿sí? O sea que la altura de las dos se puede determinar con la misma ecuación, que es la de la caída libre, ¿sí? Despreciando la resistencia con el aire en los dos casos, ¿sí? Entonces ya podemos entender que el movimiento de tiro oblicuo lo podemos entender en el eje X como un MRU y en el eje Y como un MRV, ¿sí? Entonces nosotros a la magnitud de la velocidad y a la de la aceleración y al de la posición vertical y horizontal, primero vamos a establecer un sistema de referencia que sea eje X y eje Y a la vez, ¿sí? Y vamos a tratar de pensar que el movimiento que sucede es el de la flecha verde larga, este B0, B1, B2, B3. Ese es el movimiento real, ¿sí? Nosotros lo vamos a interpretar como una combinación de movimientos. ¿Está bien? Como una combinación de movimientos. ¿Qué implica eso? Que vamos a elegir a las velocidades
que adquiere el cuerpo cada momento y la vamos a pensar como las proyecciones de esa velocidad en el eje X y la proyección de esa velocidad en el eje Y. Y a cada movimiento en los ejes lo vamos a tratar en forma diferenciada. Al eje X lo vamos a pensar como un movimiento a velocidad constante y al movimiento vertical como un tiro vertical con aceleración g, que si tomamos el sistema de referencia hacia arriba será menos 9,8. ¿Sí? Entonces vayamos a la animación. En esta animación yo acá le puse las ecuaciones de movimiento acelerado en los dos ejes, en X y en Y. Le voy a poner que no haya aceleración en ningún eje. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que no haya aceleración en ningún eje. Y le puse que B0 sea 100. ¿Sí? Bueno, si le pongo play, esto se va a mover un movimiento rectilíneo. ¿Están de acuerdo? Uniforme. Yo puedo descomponer. Fíjate que se forma un triángulo, ¿no? Se forma un triángulo que va a ser esta recta con la horizontal y la vertical. La puedo pensar con un triángulo rectángulo. Y de ahí puedo hacer las propiedades, las entidades trigonométricas que son seno, coseno y tangente para sacar las componentes. Entonces, si quiero sacar la proyección de la velocidad en el eje X, voy a tener el velocidad 0 por el coseno del ángulo, y si la quiero sacar, vamos a hacer la lupa acá porque si no me van a estar ya maldiciendo, no ven nada. Ahí me acerco. Es un movimiento que no es acelerado, dije. Le puse una magnitud de la velocidad que es la hipotenusa, ¿sí? Y ven que acá ya te da las componentes de la velocidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo se las saqué como, bueno, a ver, si acá hay un ángulo de 45 grados, bueno, se puede sacar que el opuesto se puede calcular con el coseno y el adyacente, perdón, se puede calcular con el coseno y el opuesto se puede calcular con el seno, ¿sí? Entonces, eso forman las componentes de este vector, que son la velocidad en X y la velocidad en Y. En este caso, θ le puse 45. Si le pongo 30 grados, bueno, esas componentes van cambiando, ¿sí? Siempre 100 la hipotenusa, lo que van cambiando son las componentes, ¿sí? 86 y 50. Si le pongo 60, también lo mismo, ¿no? Bueno, si le había puesto play y este movimiento, así como está, sin aceleración, sería un MRU, ¿sí? Pero pensado como en dos dimensiones. Ahora voy a hacer que uno de los movimientos sea acelerado, el de la vertical. Voy a hacer que haya aceleración. Fíjate, yo le puse las ecuaciones de movimiento de las que vos ya conocés, esa ecuación que es cuadrática, que tiene la constante de un medio dando vuelta. Le voy a poner que haya aceleración en el eje X. ¿Cuánto? Menos 10. Así simulamos un tiro oblicuo, ¿sí? Con un ángulo de 60. ¿Sí? Y ahí vamos a ver qué pasa. Bueno, entonces fíjate, este modelo matemático copia bastante bien lo que pasaba con el chorro de agua, ¿no? Viste que la persona que tiraba el chorro de agua, el movimiento era idéntico a este, ¿sí? Entonces se comprueba experimentalmente que un tiro oblicuo se puede pensar de esta manera, y los motivos son por esto, de que la aceleración vive solamente en el eje vertical, no hay aceleración en el eje horizontal. Entonces lo podemos pensar como un... Fíjate qué pasa acá, ¿no? En el eje X, al no haber aceleración, este término está de adorno.
cuenta? Y te queda la ecuación horaria para un MRU, ¿sí? O sea, como acá lo hice, como acá lo elegí que sea 0, ese término se me anuló. Entonces no me va a cambiar nada si por borrar ese término, porque no lo estaba usando, porque estaba siendo anulado, ¿sí? Entonces, fíjate como siempre la velocidad horizontal siempre es la misma, y lo único que cambia es la velocidad vertical, ¿sí? Bueno, ahí yo le marqué cómo el cuerpo va dejando su rastro, ¿sí? Las marcas estroboscópicas. Para terminar de convencerlos de que este movimiento es una descomposición de otros dos, MRU y MRV, voy a poner una partícula. No quería rotarla. Una partícula en la horizontal que sea de color rojo, que se mueva en X solamente como un MRU, o sea, X, y otra partícula vamos a ponerle otro color azul, que se mueva solamente en la vertical. Se mueva solamente en la vertical. El eje Y, ¿dónde estás? Acá. Y que todos me dejen las marcas estroboscópicas. Bueno, a ver si me sale. Bueno, ¿te das cuenta que cada una es como la sombra? Una en la sombra del piso y otra en la sombra de la pared. ¿Sí? Que la composición de las dos entonces es el tiro oblicuo. ¿Sí? ¿Se ve? En el gráfico lo que te está mostrando es la posición en el tiempo en este caso, ¿sí? A ver. Acá vamos a hacer que sea posición. Ahora que sea más parecido a... Ahora no le puse posición en el tiempo, sino le puse que sea una foto esto, que sea el video de lo que está pasando. Ahora no es tiempo el horizontal, le puse el eje X, ¿sí? Fíjate que no hay que confundirse esos dos, ¿no? Esto ya que si querés es el movimiento espacial, lo que tengo acá en el gráfico, ¿sí? Que es más o menos lo que estás viendo en otro gráfico. Y el movimiento puedo graficar con respecto al tiempo. La altura respecto al tiempo va a ser muy parecido al del eje vertical, al del tiro oblicuo, un tiro vertical, ¿sí? El eje vertical es un tiro vertical. Y el eje X, ¿cómo va a ser? El eje X dijimos que era un MRU, así que es una recta, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, bueno, esta es la explicación de lo que es un movimiento oblicuo. Te voy a mostrar en otro video, o si no, ya lo viste, capaz que lo viste antes porque te lo puse antes, lo que es vectores. Va a ser un tema pesado, ¿no? Porque es muchas definiciones, pero si no, si viste este video antes, mirá el de vectores, porque ahí explico bien cómo sacar las componentes de un vector, ¿sí? O cómo pensar un vector, ¿sí? Como suma de otros dos vectores, ¿sí? en un eje rectangular. Entonces, ¿qué me queda por mostrarte? Un videíto que tenía por ahí que estaba bueno, que era en estos tipos, mirá, muy parecido a uno de los videos, ¿no? Es gracioso porque se van moviendo a velocidad constante y el tipo va saltando en la cama elástica, ¿sí? Ahora, ¿te das cuenta que si vos estás parado en el pasto, ves que el tipo es un tiro oblicuo, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Sí? El tipo es un tiro oblicuo, va avanzando a velocidad constante a medida que salta, ¿sí? Entonces, nada, es como para ver, ¿sí? Que como los demás personas van a la misma velocidad, fíjate que no importa que esté en el aire el tipo también va a mantener la misma velocidad que ellos, ¿sí? Porque
en este eje no hay aceleración gravitatoria, entonces no tiene por qué cambiar su velocidad, hace un MRU. Entonces el tipo sigue siendo a velocidad horizontal constante, ¿sí? No cae en lugar distinto. Obviamente si hubiera mucho viento en contra, bueno, podría retrasarlo, ¿sí? Pero no es el caso, ¿sí? Entonces nada, sale bastante bien, sale hermoso, ¿sí? Bueno, hasta el próximo video. Yo me despedí de vos, pero no espero que no te haya sido, porque me olvidé de darte las ecuaciones, ¿sí? Así que esto que está acá es un poco lo que veníamos tratando antes, ¿no? El movimiento oblicuo, tiro oblicuo, lo puedo interpretar como el MRU y un MRV, y acá está la descomposición del movimiento en cada uno de esos ejes. Fíjate que las componentes de la velocidad se pueden obtener con trigonometría, porque hay un ángulo, ¿sí? Y se forman triángulos rectángulos, ¿sí? Y ahí está la descomposición, ¿sí? Siempre hay un vector hacia abajo, que es en este caso parece ser que hay las tangentes al movimiento, ¿sí? Las aceleraciones, ¿sí? Y te manga las velocidades. La aceleración siempre hacia abajo por la aceleración giratoria. O sea, de hecho, de otro punto de vista, lo que vos podés pensar es que como esta velocidad en diagonal sufre una aceleración en la vertical, algo de la aceleración se proyecta sobre este eje, que es oblicuo, entonces sí cambia su dirección, ¿sí? Entonces estamos viendo que una aceleración puede cambiar la dirección de un cuerpo, ¿sí? Fíjate que este cuerpo al principio tiene una velocidad en esta dirección y después va cambiando ese sentido de velocidad, producto de que la aceleración sí se proyecta algo sobre este movimiento sobre este eje que tiene acá. Para no cambiarle la dirección, este eje tendría que estar justamente en el mismo eje que la aceleración, y lo único que cambia es el sentido, no le cambia la dirección. Y es un tiro vertical. Bueno, las ecuaciones. Lo importante, a ver, para un estudiante. Comprender que tenemos que obtener las componentes con las propiedades trigonométricas, ¿sí? Acá hacemos seno con seno tangente para sacar las componentes. La aceleración en x es 0, la aceleración en y es menos g. Y las ecuaciones que te quedan son estas, ¿sí? Hay un montón de más de ecuaciones en el libro, vas a ver, pero no tiene sentido tampoco que explicarlas acá, porque son para casos particulares. La de altura máxima, es claro que ya te la expliqué en el video anterior para el tiro vertical. Acá vas a poder usar también, porque nada, como esto es de vuelta un movimiento MRU en el eje vertical, todo lo mismo que vimos antes acá se aplica, así que puedes calcular la altura máxima de esa forma. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? La velocidad X no cambia más. Una vez que ya la tenés, no cambia más. Esto es un valor constante, ¿sí? Porque es un MRU. ¿Qué cosa no cambia más? La aceleración. La aceleración no cambia más. Una vez que ya, obviamente para este tipo de momentos, siempre la aceleración es G y apuntas al centro terrestre. Fíjate que el signo menos tiene que ver con que sistema de referencia hacia arriba positivo, ¿sí? Y después obviamente que la velocidad inicial, una vez que la tenés de dato, o sea una incógnita, no importa, tiene un valor determinado, es una constante. Así que acá lo que evoluciona, lo que cambia, no son las condiciones iniciales, sino el tiempo, ¿sí? El tiempo y bueno, las velocidades. Esta velocidad sí cambia, ¿sí? Con el tiempo, la G lo que va a hacer es ir haciendo que la velocidad aumente hacia los negativos. Y bueno, tenés las dos ecuaciones que tienen en común esto, ¿no? Que la velocidad cero puedes obtener tanto la velocidad en y, ¿sí? Que fíjate que está ahí. Y con la velocidad cero también podés sacar la velocidad en x, que la tenés dando vuelta acá, ¿sí? Entonces,
Tenelo en cuenta, eso son las ecuaciones de movimiento, ¿sí? Esto para el eje Y, esto para el eje X. Bueno, y acá son, si querés, el resumen de las ecuaciones. Ya acá, teniendo en cuenta que si siempre tomás el ángulo respecto a con la horizontal, bueno, ya podés, eso tener cuidado, ¿sí? Muchos siempre piensan que todo lo que está en X tiene que ver con el coseno y todo lo que está en Y tiene que ver con el seno, y no es así. Eso es un error común. Pero acá, como estamos midiendo el ángulo respecto a la horizontal, ¿con qué ángulo tiramos al cuerpo? Bueno, sí, tiene sentido, ¿no? En el tiro oblicuo, eso, no jugué tanto con el ángulo, ¿sí? Bueno, acá, fíjate, con el ángulo puedo ponerte 30 grados, ¿sí? Y bueno, tirás el cuerpo con otro ángulo. Algo interesante es que, fíjate que más o menos pasó por acá, para 60 y para 30, que son ángulos complementarios a 90, el recorrido hasta volver a pasar por la misma altura inicial es el mismo. Mirá. Eso también es algo llamativo. Fíjate, ¿sí? Tienen la misma, llegas al mismo punto, ¿sí? Porque tienen ángulos complementarios y eso, bueno, eso hay una ecuación que lo explica, que no la vamos a abordar acá porque es algún caso muy particular de este tipo de movimiento, que tampoco es algo que se dé en muchos casos, ¿no? De vuelta, en este caso no hay rozamiento. Nosotros más adelante sí vamos a empezar a tratar el rozamiento con el aire y vamos a complejizar este tipo de movimientos porque nos interesa. El rozamiento con el aire para un electrónico es central, no porque sea importante en sí, sino porque sirve para movilizar la carga de un capacitor, ¿sí? Entonces, cuando hay una fuerza de rozamiento con el aire, el cuerpo no aumenta indefinidamente su velocidad. Llega un momento que deja de aumentar su velocidad porque hay la fuerza resistiva igual al peso. Entonces, ese tipo de cambios en el tiempo se parece mucho a lo que es la carga de un capacitor en el tiempo, que alcanza un límite, ¿sí? Teniendo al infinito. Es un tipo de movimiento exponencial. Y bueno, va a haber un trabajo que vamos a ver más adelante que lo van a hacer ustedes numéricamente, así con hoja de cálculo. Así que bueno, esto es entonces movimiento en dos dimensiones, el caso particular del tiro oblicuo.